Bueno amigos, en este video continuaremos con el circuito impreso que hicimos la semana pasada, con el video anterior. Para aquellos que no hayan visto cómo hacer el circuito PCB en modo espejo, lo dejaré en la descripción. Y si no, continúen con este video. Bueno, lo que necesitaremos es el circuito PCB en modo espejo. Este es de una fuente de voltaje variable, pero de gran potencia a su salida. Necesitamos el circuito impreso y vamos a ver la lista de componentes. ¿Se alcanza a ver? Un regulador LM317, lo tengo por acá. Estoy buscando. Aquí está. ¿Se alcanza a apreciar? Regulador de voltaje variable LM317. Necesitamos uno. También necesitamos un transistor TIP 3055 o TIP 35, cualquier transistor de potencia que sea NPN. En este caso estaré ocupando, alcanza a apreciar, un TIP 3055, un transistor NPN de potencia. Necesitamos un condensador de 2200 microfaradios o 4700 microfaradios superior a 35 volt, de 35 volt en adelante, ya que manipularemos de 0 a 30 volt, entonces tiene que ser superior o si no el condensador simplemente estallará. Y desde 2200 a 4700 microfaradios. Bueno, en este caso yo no he podido encontrar un condensador de más faradios. El único que he encontrado entre las placas viejas que tengo, ya que la idea es realizar esta placa al menor coste posible y con circuitos o componentes reciclados. En este caso encontré uno de 1000 microfaradios a 35 volt. Igual los valdría perfecto, ya que solamente es para estabilizar la corriente. 1000 microfaradios 35 volt, los condensadores como ven reciclados. Ahora como ven dice un condensador de 0,1 microfaradios a 50 volt, código 104. Uno como este, no se va a apreciar el código, muy pequeño y se alcanza a ver un poco. Dice 104J. Todo este tipo de condensadores, tipo lenteja como se puede llamar, su voltaje siempre parte desde los 50 volt hacia arriba. Entonces en este caso cualquiera que nos diga 104 nos valdría. Una resistencia de 240 ohm a un cuarto de watt. El código de colores es rojo, amarillo, café. Como vemos también es reciclada. Rojo, amarillo, café. 240 ohm. Una resistencia de 10 ohm a un medio watt. El código de colores es café, negro, negro. El código de colores es café, negro, negro. Resistencia de 10 ohm. Un potenciómetro de 5 kilo ohm. Un puente de diodos o puente rectificador de 4 amperios o más, como el que podemos apreciar aquí. Este es el encargado de rectificar la corriente y transformarla de alterna a continua. Un puente de diodo de 4 amperios. Dos conectores de 3 pines. En este caso puede ser de este tipo, que son para circuitos PCB, o pueden ser también del tipo Molex, como el que podemos apreciar aquí. De este tipo, cualquiera de los dos los valdría. Un transformador de 3 a 4 amperes de 23 volt a su salida, ya puede ser de 220 o 110 volt. En este caso tengo este de más amperaje, de unos 6 amperes más o menos, y este es realizado por mí mismo aquí en la casa. Es con salida 12 más 12, o sea, entre negro y blanco son 12 volt, entre el otro negro y blanco son 12 volt, y entre negro y negro tendría 24 volt. En este caso estaré ocupando este. Y como se logra apreciar aquí, nos sale en la descripción,
hay un pequeño puente entre ese punto de la placa. Un puente se puede realizar con un alambre, con otra pata de una resistencia que cortemos, con un pedacito de cable, etc. Bueno, procederemos al montaje de los componentes. En este caso partiremos por el LM317. No, mejor partamos por la resistencia, perdón. Vemos el esquemático y la posición de los componentes. Se encuentra. Partiremos por la resistencia, que son los elementos más pequeños. Primero colocaremos la resistencia de 240 ohms. Se encuentra ahí. En este caso la resistencia de 240 ohms va entre ese punto y ese punto. Procedemos a colocarlo. Esto no es nada de otro mundo, es solo un montaje. Doblamos un poco las patitas de la resistencia de acuerdo a la medida de los agujeros y procedemos a montar. En este caso da igual como montemos la resistencia, ya que esta no posee polaridad alguna. Y como vemos ya nos queda montada. Ahora simplemente procedemos a soldar. Una vez bien caliente el cautín, procedemos a hacer la soldadura. Procederé a hacer un zoom. Bueno, que no creo que esta cámara tenga un buen zoom, así que se va a desenfocar un poco la imagen, pero ahí se logra apreciar un poco más. Colocamos el cautín caliente tocando la pista y la pata del componente, y después de unos 2 segundos acercamos la soldadura y realizamos la fundición entre ambos componentes y nos quedará algo así. Como nos queda bastante bien. Lo mismo con la otra patita, colocamos y después de unos 2 segundos acercamos la soldadura y fundimos ambos en la placa y nos queda una soldadura perfecta. Vemos si se alcanza a apreciar el zoom. Como vemos, esa soldadura tipo cono nos indica que nos quedó perfecto. Fundido el componente con el cobre de la placa. Bueno, continuamos. Procedemos a colocar la resistencia de 10 ohms en su posición. Y así nos quedaría. Y lo mismo, soldamos por el otro costado. Y con alguna pinza o corta uña cortamos el exceso de las patas. Guardaremos estas patas ya que las ocuparemos después en el puente que debemos realizar. Ahora procedemos a colocar el puente, que sería el que se encuentra en este costado, con un cable o en este caso con la patita de la resistencia que hemos cortado. Bueno, para protección he decidido colocar un pedacito de alambre recubierto en la posición donde va la resistencia, perdón, el alambre, y ahí irá el alambre. Y lo mismo, procedemos a soldar y así nos quedaría el alambre ya soldado donde va el puente. Ahora procederemos con los condensadores. Tomaremos el condensador de 4700 microfaradios, en mi caso 1000 microfaradios ya que no encontré otro, a 35 volts, y lo colocamos de la siguiente posición, donde se encuentra ubicado, y esa pequeña pestaña negra que se ve ahí sería la pata negativa. En este caso la pata negativa es la que tiene esa franja de color plateado con un símbolo de menos, o sea negativo. En este caso esta es la pata negativa. Cuidado con la polaridad, ya que si lo conectan al revés, este simplemente estallará. Como sale aquí, es con el negativo mirando hacia abajo. Buscamos el negativo, en este caso esta pata, y la colocamos donde debe ir, mirando hacia abajo. Como vemos, ahí queda el negativo mirando hacia abajo y soldamos las patas.
Y una vez soldado nos quedará algo así. Recuerden que deben tener una soldadura tipo cono y debe ser muy brillante, como se logra apreciar ahí. Condensador montado. Seguimos con el condensador 104 de poliéster. En este caso este no tiene polaridad, entonces como lo conectemos da igual. Buscamos la posición, alcanzamos a hacer un zoom y simplemente montamos. Este no posee polaridad, así que da igual cómo lo conectemos, puede ser así o así, y soldamos sus patas. Condensador ya soldado. Continuaremos con el potenciómetro. Este tiene que ir mirando con la perilla hacia abajo, como indica el signo. Entonces tomamos la placa, en este caso es así, y ubicamos el potenciómetro con la perilla mirando hacia nosotros. Lo introducimos y nos quedará algo así. Y procedemos a soldar sus patas. Y ahí, como se logra apreciar, el potenciómetro ya está soldado. No se solda. Proseguimos con el puente rectificador, que sería este en este caso. Aquí sí que hay que tener cuidado con la polaridad, ya que el puente rectificador, si tiene polaridad de entrada y de salida, ya sea en la entrada ingresa corriente alterna y en la salida nos marca dónde está el positivo y el negativo. En este caso podemos apreciar que nos indica que el positivo se encuentra acá y el negativo acá. ¿Cómo saberlo en un puente rectificador? Estos siempre vienen con una marca. Mira, vamos a buscar por alrededor y como vemos aquí se encuentra positivo, negativo y el símbolo de corriente alterna, y lo colocamos tal cual indica el plano. Incluso tiene una pequeña muesca donde va el positivo, sin equivocarse en este artefacto, ya que si no, no nos rectificará la onda. Y como vemos, el puente de diodos conectado con el lado positivo, donde debe ir hacia el lado superior izquierdo. Y cada cierto tiempo, con un cepillo de dientes viejo, podemos ir sacando los restos de soldadura que pueden quedar en la placa, para que puede provocar cortocircuito entre pistas. Así que realizamos una limpieza cada cierto tiempo. Y como vemos, queda perfecto. Ahora procederemos a montar el LM317. Como muestra el diagrama, debemos realizar, ahí se aprecia la posición del LM317, y según el diagrama que encontramos por aquí, hay que hacerle una pequeña hendidura en una de las patas, o doblar una de sus patas para que pueda caer en la placa, ya que viene diseñado de tal manera que habría que doblar una pata para que pudiera caer. El LM317 mirando de frente a nosotros. Como vemos, ahí se alcanza a apreciar el último agujero que está abajo. Hay que doblar la pata del centro un poco hacia abajo. Así que tomamos con una pinza, doblamos un poco la patita y realizamos otros dobles. Y nos debería quedar algo así. Logra apreciar, ahí está un poco doblada la pata del centro y ya nos debería caer de forma perfecta los agujeros. Y como vemos, entra perfecto. Y procedemos a soldar. Aquí con cuidado, no calentar muy rápido las patas, ya que pueden quemar el circuito interno que trae el regulador. Así que con mucho cuidado la soldadura, de uno en uno, dejando reposar un par de segundos entre cada soldadura. Y como logramos apreciar, el LM317 ya está montado. En este caso, el LM317 no necesita llevar disipador, ya que toda la potencia de salida o la corriente que se requiere la realiza el transistor de potencia. Ese debe llevar un disipador. Y en este caso, este debe llevar un disipador. Este también es reciclado de placas viejas. Y con un tornillo y arandela o tuerca procedemos a montar. Pero antes deberemos echar un poco de pasta térmica. Este se compra en cualquier casa electrónica también. Como vemos, aquí tenemos pasta térmica, también es bastante económica. Y procedemos a echar
un poco detrás del LM317 para que pueda disipar de mejor manera el calor. Una superficie uniforme, repartimos y nos quedaría así. Y ahora simplemente montamos sobre el disipador y con tuerca y tornillo procedemos a apretar. Este disipador también es reciclado, lo saqué de una placa vieja y con tuerca por el otro lado. Y apretamos lo más firme que se pueda. Y así nos quedaría ya perfecto para disipar. Ahora solo lo colocamos en la posición según el plano, en este caso sería en esos 3 agujeros. Procedemos a colocar y simplemente soldamos. Y como vemos, el regulador ya se encuentra soldado. Ahora solo nos falta soldar los conectores a la salida. ¿Por qué se solicitan conectores de 3 pines cuando la salida y la entrada son de 2 pines? Es porque hay que retirar el pin del centro para que queden las pistas un poco más separadas. Entonces, con mucho cuidado, tomamos el pin del centro y jalamos. Y como vemos, ya lo hemos retirado y nos quedaría algo así. Y esto simplemente va montado en la salida. Como vemos, así quedaría. Lo mismo para el otro costado. Como vemos, los conectores ya están soldados y procedemos a probar. Bueno, haremos unas pequeñas pruebas. Aquí tengo un transformador ya conectado, como logran apreciar. Este es de unos 24 volts. Se alcanza a ver ahí. 22, 20 volts. En este caso porque de noche baja un poco la corriente en la casa, pero es de unos 24 volts de salida, que nos iría perfecto para el proyecto. Y es de unos 2 a 3 amperes. Ahora procedo a tallar los cables del transformador para colocarlos al terminal. Y así nos debería quedar. Y colocamos en la uñeta y soldamos. Y como vemos, así nos queda la uñeta. Ya esta la podemos cerrar con un alicate o con una crimpiadora. Realizamos la misma operación con la otra uñeta. Recuerden siempre conectar entre los extremos, no en el centro, ya que el centro no lo estamos ocupando como se logra apreciar acá. Entonces tenemos los dos en el extremo
y ya da igual cómo los conectemos, ya que este viene del transformador, es corriente alterna y no posee polaridad. Y ahora a la salida todavía no lo haremos cuando ya esté una vez montado. Bueno amigos, aquí vamos con la última prueba, que ya es la prueba de funcionamiento. Y bueno, tenemos todo el circuito montado. En este caso el puente de diodo que está acá, no se logra apreciar. Yo lo retiré a una placa vieja, pero este estaba quemado, ya debió haber pasado algún cortocircuito en la placa anterior y estaba quemado, así que me quemó el LM317 al dar una lectura errónea. Así que pude retirar otro tipo de modelo de otra placa, la misma composición, trae los dibujos ahí más o menos y los símbolos alternos, y con unos cables lo adapté a la placa. Nada más que cambiar ese y el LM317. Ahora procedemos a hacer las pruebas. Procedo a conectar el transformador. Conecto a la salida. Esta es una ampolleta de auto, esas que consumen bastante corriente, y intentaremos variarla. Podemos estar mínimo, no alcanza a encender, y procedemos a ir variando de a poco y comienza a encender. Como vemos, varía de forma perfecta y teniendo una alta corriente a la salida. Ya nos puede variar de 0 o de 1 a 30 volt, depende del LM317, de 1 o 0,5, 0,3 volt, hasta unos 30 volt, que es el máximo que soporta este, dependiendo del transformador que le coloquemos. Ya si le hacemos o no tenemos en el caso un transformador de 23 volt, le podemos colocar un transformador más pequeño, pero siempre nos va a ir disminuyendo el voltaje a la salida. O sea, si yo tengo un transformador de 23 volt, me debería dar a la salida cercano a 30 volt, ya que al pasar por el puente rectificador y el condensador, este se eleva el voltaje a su voltaje pico. Eso lo podemos calcular multiplicando por raíz de 2 el voltaje de entrada. Y si tienen un transformador más pequeño, ya sea de 12 volt, 15 volt, lo multiplican por raíz de 2 y va a dar un valor aproximado del voltaje de corriente continua que tendremos a la salida, o sea, el que podremos variar. Ahora ya solo queda montarlo en un gabinete y tener una buena presentación. Una vez ya todo montado y terminado, no debería quedar algo así. Como vemos, sus respectivos conectores, interruptor de encendido y apagado, su perilla del potenciómetro para poder variar el voltaje, un voltímetro de salida, en este caso es de tipo aguja, pero da igual, que nos marque la salida de 0 a 30 volt, un LED indicador de cuando nos encendemos, en una pequeña caja simplemente, y como vemos, todos sus componentes montados. Bueno amigos, si el video te gustó y te sirvió, no te olvides de darle like, suscribirte si no lo estás, compartir, comentar, y nos veremos en un próximo video. Adiós.